Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor misionero Antonio Dudil Sánchez, quien les da la bienvenida a su canal Discipulado según Jesús. Hoy vamos a continuar con otra plática más, donde estaremos dando a conocer la estrategia que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra para poder desarrollar de manera efectiva el, lo que se conoce como la Gran Comisión, que es simplemente esta visión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Normalmente cuando una nación va a conquistar a otra, pues siempre ahí de antemano se hacen muchos preparativos. Y entre muchas cosas que se hacen, una de las más importantes es trazar una estrategia clara de las cosas que se deben hacer para al final alcanzar el propósito que se persigue. Así también, cuando Cristo, antes de partir, él le dio instrucciones claras a su iglesia de qué era lo que tenía que hacer para poder alcanzar esta meta de hacer discípulos y así extender su reino aquí en la tierra. No se puede extender el reino de Dios aquí en la tierra, no se puede, digamos, eh, arrebatarles a las tinieblas las almas y lograr en la vida de las personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador el propósito que Dios quiere, a no ser que tengamos una estrategia clara. Y esa estrategia, nuestro Señor Jesucristo nos la dejó. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta estrategia? Bueno, lógico, ¿no? Pues de la palabra del Señor. Y eh, ¿qué tuvimos en cuenta, no? Para poderla extraer de manera efectiva y segura. Pues simplemente fuimos a las porciones bíblicas donde el Señor Jesucristo narra y o más bien comparte de manera clara, o más bien, fuimos a las porciones bíblicas donde los autores que escribieron los libros de la Biblia, donde está la estrategia de Jesús, narran de manera clara qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Bueno, sin más preámbulo y sin tratar de extender más este video, vamos específicamente a ver ahora cuáles son esas citas bíblicas. Bueno, yo quisiera empezar por, digamos, el orden en el que aparece en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo capítulo 28, 19 y 20, Jesús deja el mandato a sus discípulos de ir por todo el mundo, en este caso, ¿no? Y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, aquí en esta porción bíblica hay dos cosas importantes que Jesús deja establecido y que forman parte de la estrategia para ser verdaderos discípulos de Jesús. Primero, tenían que ir y bautizar a las personas, y segundo, pues tenían que enseñar a obedecer lo que Cristo mandó. ¿Qué es discipulado o no? Te enseño a vivir, te enseña a poner en práctica las cosas que Cristo dejó como mandamiento a sus discípulos. Bien, la siguiente cita la encontramos allá en, en Marcos capítulo 16, 15 y 16. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. En esta porción bíblica se reitera eh, la, el mandato de bautizar a aquellas personas que en este caso hayan creído en el Evangelio. Es decir, ahora aquí vemos que Jesús añade que hay que creer en el Evangelio y después la persona es bautizada. Bien, de Lucas saltamos a Hechos. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos que el mandato que Jesús le deja, ¿no? Y que forma parte también de la estrategia, en este caso a sus discípulos, es la de ser testigo, testificar de las cosas que Jesús había hecho en sus vidas. Y por último, vamos a Hechos
capítulo 26, versículo 18. En Hechos 26, versículo 18, pues en este caso Jesús tiene un encuentro, o más bien Pablo, bueno, Jesús y Pablo juntos tienen un encuentro donde en esta porción bíblica el apóstol Pablo recibe del Señor Jesucristo eh, una misión que consiste en lo siguiente, dice el 17, Hechos 26, 17, por lo cual te envío a los tuyos, a los gentiles, eh, a ver, ¿cómo dice? Te envío a los tuyos. Bueno, la cuestión es que el 18 habla acerca, ¿no?, de que Jesús le da mandato de que lo envía a los suyos, sí, al pueblo de Israel y a los gentiles, sí, los que no forman parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, para que Pablo le abra los ojos. Y esta es la parte importante, para que Pablo le abriera los ojos, entonces ellos se pudieran convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y reciban por la fe que en Jesús el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, resumiendo y dándole ahora un orden lógico, la estrategia sería la siguiente. Según Hechos 26, 18, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos bueno, aclaro, si usted va a servirle al Señor, pues obvio, ¿no? Primero usted tiene que prepararse espiritualmente, ¿no? Conocer las enseñanzas de Jesús, conocer la visión de Jesús, orar, hacer guerra espiritual, etcétera. Pero estamos hablando ya específicamente de la estrategia a seguir una vez que ya uno está listo espiritualmente, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos llevar a cabo esta bonita tarea de hacer verdaderos discípulos para Jesús. La estrategia ya sería la siguiente. Primero, a donde Dios me muestre, a la persona que Dios me muestre, voy y le abro los ojos. ¿Qué significa abrir los ojos? Pues le ayuda a ver cuál es su condición espiritual y cómo las tinieblas, es decir, cómo el pecado, la carne, el mundo y Satanás están afectando no solamente la vida de él, sino la vida de aquellos que le rodean, y cuál es el destino que les espera si siguen en esa condición. Y una vez que se le abren los ojos a las personas, ¿qué es lo que sigue? Bueno, se le hace la pregunta, bueno, ¿realmente quieres ser libre de esta condición? ¿Quieres ser libre del diablo? ¿Quieres ser libre del pecado? Y si la persona te dice, no, pues sí, pues bueno, le presentamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues la buena noticia de que Cristo vino a librarle de todo eso. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y con la llegada del reino de Dios es un paquete completo donde esa persona va a recibir todo lo que necesita para que Cristo no solamente sea su Señor, sino también su Salvador. Ahora, una vez que ya la persona se le abrió los ojos, se le predicó el Evangelio y ya decidió creer, ¿qué es lo que sigue? Bueno, se le bautiza. ¿Qué es el bautismo? Pues un ritual de iniciación donde simboliza, ese ritual simboliza de que el viejo hombre, ese hombre pecador, ese hombre que era hijo del diablo, pues es sepultado, y que sale nuevamente es santo, es hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esta persona con la persona que es bautizada está declarando públicamente de que es una nueva criatura redimida por Dios y que está dispuesta a vivir solamente para Jesús y hacer lo que a Jesús le agrada. Bien, entonces una vez que la persona es bautizada, pues ¿qué sigue? Bueno, se necesita ahora verificar si esa persona realmente eh, nació de nuevo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos verificar? Pues por medio del discipulado, que en este caso se le dice a la persona, mira, ya tú me dices que crees en Jesús, tú me comentas que te bautizaste, pero ahora necesitas verificar que realmente estás del lado de acá. ¿Cómo lo vas a saber? Mira, vamos a empezarte a enseñar a obedecer lo que Cristo mandó. Si nosotros vemos de que el amor de Dios es perfeccionado en ti, y de que tú amas a tus hermanos y que amas a tus enemigos, y que las enseñanzas de Jesús tú te esfuerzas en ponerla en práctica, aunque en algún momento a lo mejor falle, pero te arrepientes y sigues ahí, entonces eso va a confirmar de que realmente ya estás del lado acá, que realmente ya no estás en tinieblas, sino estás en luz, y que no estás bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de Dios.
Pero si sigues igual, entonces significa de que realmente no te ha salvado Jesús y que necesitas realmente convertirte al Señor. Entonces ya en la medida que la persona empieza a recibir las enseñanzas, ella a empezar a poner en práctica y obedecer lo que Cristo manda, empieza a tener experiencias con Dios. Y de esa experiencia que tiene con Dios, ¿qué puede hacer con ella? Pues ahora testificar a otras personas. Digamos, alguien que se enoja con facilidad. En el mundo normalmente hay personas como yo, por ejemplo, yo antes era muy iracunda, es decir, me decía he y yo decía ho. Pero una de las enseñanzas de Jesús que me ayudó a moldear mi carácter es esta donde él le dice a sus discípulos, le dice así, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces Jesús le está enseñando a sus discípulos ahí que el castigo que se recibía en los tiempos antiguos, en los tiempos de la ley, cuando una persona asesinaba a otra, era juicio. Pero Jesús añade, mas yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oye, cuando yo recibí esa enseñanza, dije, espera, es decir, que si yo me enojo contra una persona, entonces eso significa que si Cristo viene y me quedo, pues Jesús dice sí. Entonces yo decía, bueno, Señor, pero ¿cómo va a poder ser eso si es imposible que uno se enoje? Y entonces Dios me enseñó de que no es pecado sentir enojo. Recordemos que una de los deseos que la carne te pone para controlarte es la ira. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, entre muchas de las prácticas que tienen las personas que a través de las cuales se le manifiestan las obras de la carne es la ira. Entonces es algo que viene ahí, que tú no lo programaste, pero llega, es un sentimiento que llega y que ese sentimiento, pues la carne trata de controlar tu comportamiento a través de él. ¿Ves? Si pone en ti el deseo de enojarte en contra de otra persona. Entonces, sentir eso no es pecado. Lo que sí es pecado es actuar con enojo. Es decir, hablarle con enojo a la persona, mirarla con enojo o hacer algo en contra de esa persona motivado desde el enojo que está en tus emociones y que te controla. Eso sí es pecado. Ahora bien, una persona que está siendo discipulada y tiene un discipulador que le enseña, deja esta enseñanza para que cambie, si lo pone en práctica, de pronto conoce una verdad que es muy bueno vivir sin enojarse. ¿Ves? Entre otras cosas. Ahora, de pronto un día está en un lugar y la gente empieza a decir, oye, ven acá, las personas empiezan a comentarle, oye, ven acá, he visto cambios en ti. Antes de una persona enojona, enojona, y casi prácticamente uno empieza a ver, ¿no? Como tratan hasta de irritarlo para ver si es verdad que hubo cambio. Pero la persona se mantiene firme. Y entonces, a partir de en ese momento, ¿qué puede hacer? Aprovechar la oportunidad y testificarle, que sería el último paso, ¿no? Testificarle a esas personas de lo que Cristo ha hecho en su vida y autoseguido, pues abrirle los ojos para que entonces al abrirle los ojos ellos puedan ver su condición espiritual y si no desea más estar en esa condición espiritual, pues se le predica el Evangelio y si esa persona cree en el Evangelio, pues se le bautiza y una vez que se ha bautizado, pues se le empieza a, a enseñar a obedecer lo que Cristo mandó. Y cuando esas personas estén practicando lo que Cristo mandó y empiezan a tener experiencias personales en su vida, entonces se lo van a testificar a otros y después le va a abrir los ojos a otros y así sucesivamente. Pensemos lo siguiente, hermano. Imagínense que en una iglesia nos propongamos en un año entrenar a la iglesia a hacer estas 5 cosas. Le entrenamos a la iglesia a que aprendan a cómo abrir los ojos a los demás, a cómo predicar el evangelio, a bautizarlos, a discipularlos y cómo testificar. ¿Qué usted cree que pasaría en la iglesia? La iglesia crece sola. Ahora, hay muchas cosas que hoy hacemos en las iglesias que nunca, que ninguna de esas cosas el Señor Jesucristo las, digamos, las estableció.
Son muchas cosas que no voy a mencionar ninguna para que nadie se va a sentir mal al escuchar este video o piense que yo le estoy atacando. No, al contrario. Y yo creo que en el sistema actual que está manejando la iglesia de hoy, muchas de esas cosas que estamos haciendo que Cristo nos la estableció son buenas y creo que hasta necesarias. Por ejemplo, un instituto bíblico es algo necesario. Ahora, pero es necesario que se sigan haciendo estas cosas sin dejar de hacer lo que Cristo estableció. Es la manera de hacer discípulos usando la estrategia que él dijo. Abriéndole los ojos a la gente, predicando el evangelio, bautizándolo, discipulándolo y animándolo a testificar. Si esto se hace, hermano, yo estoy seguro que la iglesia en la cual usted se encuentre, si la lleva a cabo, le va a ir muy bien. Entonces, bueno, ya con hoy, con esta enseñanza, terminamos esta primera serie que tiene como propósito dar una idea, ¿no? De en qué consiste la visión del ministerio discipulado. Perdón, recapitulando. Lo primero que hay que hacer, pues, es conocer en cuanto a la visión, el propósito o meta, que es formar verdaderos discípulos y capacitarlos para que estos después hagan otros verdaderos discípulos. El objetivo es el tipo de persona en que nos vamos a estar enfocando. Aunque la palabra se le va a predicar a todos, bueno, nosotros vamos a enfocarnos específicamente en dedicarle más tiempo a aquello que estamos viendo, que en su vida personal ellos están dispuestos a negarse a sí mismos para hacer lo que Jesús manda. Y si ya esta persona quiere ser un verdadero discípulo y se quiere capacitar para formar a otros y está dispuesto a negarse a sí mismo para hacer lo que Jesús manda, pues se le puede entrenar a esa persona para qué, para que le abra los ojos a la gente, le predique el evangelio, los bautice, le enseñe a obedecer lo que Cristo mandó y al final le anime a testificar a sus discípulos. Esa es la estrategia. Entonces, bueno, quizás usted tiene algo más que añadir a la visión. Yo me enfoqué específicamente a lo que hasta ahora pude ver que Jesucristo establece en su palabra. Puede ser que haya algo más y no lo haya visto. Usted dirá, pero bueno, pienso que si hacemos estas cosas de seguro podremos desarrollar un discipulado muy efectivo. Entonces, amados hermanos, gracias. Le doy al Señor por su vida. Mi deseo es que usted sea muy bendecido a través de esta enseñanza y le animo pues a que no solamente la escuche, sino que también le pida al Señor ayuda para que lo ponga en práctica. Si usted se queda con la duda, bueno, hermano, usted está comentando a través de esta visión qué es lo que hay que hacer, pero nos gustaría que profundizara un poquito más, por ejemplo, en la estrategia. No se preocupe, hermano. El deseo nuestro es compartir estos videos como herramienta para que usted allí donde está pueda aplicar esto a su vida y ser de bendición al Señor. En los próximos videos vamos a estar ya profundizando en cada uno de estos temas. Incluso la serie que sigue ahora es cómo podremos ponerle este nombre, ¿no? De las tinieblas a la luz. De cierta manera es cómo abrir los ojos a la gente para que entonces ellos puedan pasar de las tinieblas a la luz. Entonces, pues, ya no queda más nada por decir. Estoy contento. Y ánimo, hermano, ánimo que el Señor está pronto por venir. Es algo que eh, se menciona mucho, ¿no? Y ya tanto lo hemos escuchado que casi sentimos que no es para nuestros tiempos. Pero cuidado, porque la Biblia enseña que cuando nadie crea que va a venir, pues ahí va a llegar. Entonces ánimo, hermano, Dios me lo bendiga. Si le gustó este video, denle así un like al video y suscríbase. Si quiere seguir recibiendo video, también denle a la campanita y cuando suba un nuevo video, pues YouTube le va a avisar y podrá seguir recibiendo bendiciones como esta. Así que, sin más que decirles, Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.